Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy estaré conversando con Avi Tushman. Él es autor de un libro que en Estados Unidos ha tenido mucha circulación, se llama Our Political Nature. No ha sido traducido al castellano, pero hay proyectos para eso. La traducción sería Nuestra Naturaleza Política y, como digo, es un libro que ha tenido mucho impacto en las humanidades y en el tema de las ciencias políticas y de la genética, y con él estaremos conversando hoy. Saludos, Avi, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias, Gabriel. ¿De qué trata este libro, Nuestra Naturaleza Política? Nuestra Naturaleza Política es el primer libro que ahonda en la ciencia de lo que es la orientación política humana. Intenta explicar la estructura desde una perspectiva que compara entre culturas, por qué existe esa estructura y de dónde proviene, cuál es el origen evolutivo de los espectros políticos que corren por las poblaciones humanas. Bueno, pero uno podría decir que muchas ideologías son muy recientes, el comunismo, el nazismo. ¿Cómo podemos hacer una historia evolutiva si más bien parecieran ser fenómenos del siglo XX nada más? Si bien es cierto que hay ideologías que han surgido en los tiempos modernos, son reflexiones de rasgos de personalidad y también de corrientes históricas y del ambiente de esos momentos. Lo más importante es que hay algo más profundo ahí, debajo de las ideologías. Y sabemos, desde un punto de vista científico, que el espectro político es un fenómeno universal. Por ejemplo, hay una encuesta enorme, una de las más grandes en el mundo, que se llama World Value Survey, una encuesta de valores mundiales. Y entre unos 20 años, los científicos sociales han encuestado a casi 500,000 de personas alrededor del mundo, y aproximadamente el 80% de esas personas han podido ubicarse en el espectro político. Y dado que los encuestadores trabajan en muchos países autoritarios, muchos de los que no respondieron probablemente consideraron que era más seguro no expresar una opinión política. Y eso asumimos porque en un país autoritario como Argelia, solo el 46% contesta. Y en países europeos orientales contesta un 77%, comparado con Europa occidental, donde el 88% de la población se siente cómodo ubicándose en esa escala. Y también han hecho la misma pregunta a profesionales, politicólogos, y en un estudio de 1.500 de ellos con respecto a los 40 y tantos países donde tienen una expertise, si podían arreglar los partidos políticos de esos países en un espectro izquierda-derecha, y todos virtualmente podían hacerlo sin problema. ¿Estos rasgos están en nuestros genes? Se puede decir que el factor más importante que influye en nuestra orientación política es las diferencias psicológicas individuales
es decir, rasgos de personalidad que son bastante estables. Y con respecto a los genes, para contestar más directamente la pregunta, sabemos cuando hacemos un análisis, y esto trata de muchos estudios de gemelos que remontan por lo menos en este caso de la orientación política a más de 40 años y se han repetido exitosamente alrededor del mundo en esas décadas. Se puede medir lo que se llama la heredabilidad de esas actitudes políticas, de la orientación política. Y lo que han encontrado una y otra vez es que entre el 40 y el 60% de la variación de las actitudes en una población son el producto de diferencias genéticas entre individuos, ¿no? Y el resto de la orientación política, la otra mitad de esa varianza, proviene de diferencias del medio ambiente, de la cultura, de cómo crecieron la gente. Y bueno, la conclusión de todo eso es que hay un componente que sí se influye por los genes y es un componente más grande de lo que mucha gente pensaba. Uh-huh. Esto también se ha hecho con la inteligencia, o sea, se ha querido saber cuánto de la inteligencia se lo debemos a los genes y cuánto se lo debemos al ambiente. Y la verdad es que yo ahí no tengo nada que objetar, pero donde yo sí objetaría a la gente que ha hecho esto con la inteligencia es cuando ha querido decir que hay razas humanas más inteligentes que otras. Pienso, por ejemplo, en Jean-Philippe Rochton, que era un científico que trató de hacer esto muchas veces. Te pregunto, en la cuestión de la ideología política, ¿hay grupos humanos que tienen más genes de derecha y hay grupos humanos que tienen más genes de izquierda que podamos dividir geográficamente? Es decir, ¿son los europeos más de derecha y somos los americanos más de izquierda? O al revés, como pareciera ser en las últimas etapas del acontecer político. ¿Es posible hacer una distribución geográfica o incluso racial de las ideologías políticas inscritas en los genes? Cuando observamos a las poblaciones alrededor del mundo, encontramos que el espectro político cambia ligeramente a la izquierda o a la derecha según el origen histórico de esa población. Hay trazos de personalidad como lo que se llama la responsabilidad o el concienzudo, que son ligados a patrones del voto más conservador que están presentes en poblaciones ancestrales situadas en la proximidad a la línea ecuatorial. Y me refiero al viejo mundo aquí, donde los pueblos originarios han estado por mucho tiempo y no tanto al nuevo mundo, donde recién llegaron en términos de tiempo evolutivo. También hay evidencia que la prevalencia histórica de dolencias infecciosas en esas áreas hizo a los individuos un poco menos abiertos a integrarse con otros por temor al contagio. Eso se puede medir en un rasgo de personalidad que se llama apertura a la experiencia. Uh-huh. Pero debería enfatizar el hecho de que estos son diferencias pequeñas en la distribución, o sea, en el promedio de rasgos de personalidad, y hay mucha más variación dentro de una población, ¿no? En términos de orientación política, ¿no? En la variación de actitudes de izquierdas, derechas, varía mucho más dentro de una población en comparación con las diferencias pequeñas que vemos entre las distribuciones comparando una población con otra. Pero lo que sí se puede decir es que parece que no es por accidente o solamente por factores culturales, que hay algunas regiones del mundo que tienen personalidades promedio un poco más liberales o conservadores, ¿no? Claro. Te pregunto una cosa, por lo general,
la derecha no suele ejercer el control de natalidad que sí prefiere la izquierda. Es decir, los más conservadores no suelen usar preservativos, ni condones, ni nada de eso. El Vaticano, por ejemplo, prohíbe su uso, mientras que la izquierda sí tiene actitudes más liberales de eso. Eso no hace, te pregunto, que en tanto los derechistas no usan control de natalidad, tienen más hijos, eso hace que sus genes se divulguen más y que por lo tanto a largo plazo la derecha venza a la izquierda en esta competencia de genes. De hecho, esto es posible porque hoy en día la discrepancia entre las tasas de reproducción, entre la gente más religiosa, es comparado con los más seculares, es más grande que nunca. Entonces, ¿sí, me sigue escuchando ahí? Sí, adelante. Okay. Eso no era tan verdad antes, pero hoy en día hay una mayor discrepancia y sí es posible que con el tiempo reproducen un poco más rápido los de inclinación derechista. Claro. Y la razón, eso tiene que ver, la observación que se ha hecho, es porque tiene que ver con uno de los 3 conjuntos de rasgos de personalidad medibles de los cuales proviene la orientación política. Muy bien, bueno, vamos a dejar eso para el segmento que viene y seguimos en esta conversación. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Avi Tushman, él es autor del libro Nuestra Naturaleza Política, que en realidad originalmente en inglés es Our Political Nature. Y te interrumpía yo en el segmento anterior, Avi, porque teníamos que ir a escuchar un tema musical, pero ahora sí te doy oportunidad para que termines la idea. Tú me estabas diciendo que si aceptamos que nuestras inclinaciones políticas puedan tener alguna base genética, en los últimos años hay evidencia de que son más bien los sectores de derecha los que se reproducen con mayor proporción, y eso está alterando el ámbito político. Correcto, y eso se puede ver muy claramente en países donde tiene mucha repercusión los cambios demográficos, ¿no? Por ejemplo, Israel es un buen caso, donde es un estado que fue fundado por básicamente por socialistas y con una minoría religiosa importante, y las tasas de reproducción de los fundadores más socialistas de ese estado son muy diferentes hoy en día de la población más religiosa, tanto por el lado judío como por el lado de las otras minorías religiosas de ese estado, y tiene un efecto importante, pues combinado por muchos otros factores, por supuesto. Y lo mismo creo que se podría notar en Europa en los años venideros. No, y yo recuerdo también, Avi, en el Islam, esto también se ha planteado como un problema. Hace unos años, un periodista norteamericano, bueno, no es norteamericano, él es australiano en realidad, se llama Mark Steyn, pero es muy famoso en Estados Unidos, escribió un artículo con el título It's the Demography Stupid, haciendo alusión a aquel eslogan que usó Clinton en su campaña, It's the Economy Stupid. Es la demografía, estúpido. Y Stein lo que decía ahí era que la gran amenaza que el Islam proyecta sobre Occidente es su tasa de natalidad, porque los sectores más radicales en el mundo islámico, en Yemen, Arabia Saudita, Túnez, Irak, Siria, son los que se reproducen a mayor tasa, mientras que los sectores más liberales de Estados Unidos y Europa Occidental son los que se reproducen en menor proporción. Y claro, él lo presentaba esto de una forma muy sensacionalista. Pero da que pensar que si los sectores más radicales del mundo islámico se reproducen más, pues eso sí se podría convertir en una amenaza. ¿Tú cómo ves ese tema? Bueno, conozco las escrituras de Mark Steyn y es muy inteligente. No coincido con todas sus opiniones, pero sí hay una cuestión de la demografía que es muy interesante e importante. Hoy, por ejemplo, en Alemania ha habido un influjo de migrantes de Turquía en las últimas décadas, y hoy su tasa de natalidad es 2.4 hijos
Y eso comparado con la tasa de natalidad promedio de los alemanes étnicos, que es de 1.38, es decir, es menor de la tasa que se requiere para mantener a la población alemana estable, que sería de 2.1 aproximadamente. Entonces, si proyectamos hacia el futuro, en aproximadamente 6 generaciones se va a cortar en la mitad de su número actual la población de los alemanes étnicos, mientras que la población musulmana en Alemania va a multiplicarse por más de 4. Entonces depende mucho de cómo uno ve eso, ¿no? Si uno tiene la perspectiva de Mark Stein, sería muy problemático. Otros no están tan preocupados. Claro. Bueno, pero yo te pregunto, ¿un sistema político tiene la capacidad de aceptar gente y asimilarla mediante la educación? ¿O más bien el hecho de que parte de nuestra ideología esté en nuestros genes hace que eso no sea cambiable? ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que eso depende mucho de la cultura, la historia y un poco también sobre la disposición y personalidad promedio de esa población. Ciertamente hay países donde han logrado en cierta medida asimilar a diferentes poblaciones, pero no hay ejemplos, bueno, sí, con mucho tiempo se puede lograr, pero siempre hay retos y siempre hay diferentes identidades. Entonces depende mucho del lugar. Ahora estamos viendo que en el caso de Europa hay muchos problemas y no es políticamente correcto, digamos, hablar de algunos de los retos o problemas de integración, especialmente en Gran Bretaña, por ejemplo. Hay muchos problemas en su sistema educativo y la gente tiene miedo de hacer generalizaciones o señalar a cierta cultura. Entonces queda por ver cómo va a desarrollar este reto de la integración, si tendrá éxito, si no lo tendrá. Angela Merkel creo que dijo famosamente hace un par de años que el experimento de la multiculturalidad había fracasado. Y eso viene de la mitad de la institución política oficial. Entonces eso es un poco preocupante cuando escuchamos eso. Claro. En tu libro, Avi, tú hablas de izquierda y derecha, pero mi pregunta aquí es, ¿qué tan difusos son esos términos? ¿Cómo definimos un izquierdista? ¿Cómo definimos un derechista? Bueno, como demuestro en el libro, las orientaciones políticas como la derecha y la izquierda, a través del tiempo y el espacio, emergen de 3 grupos de rasgos de personalidad medibles. Y esos 3 grupos giran en torno a actitudes hacia el tribalismo, la desigualdad y, terceramente, hacia distintas percepciones de la naturaleza humana. Bueno, empecemos con el tribalismo. ¿Quién es más tribal, la izquierda o la derecha? La derecha. Y para definir un poco más este término, se compone de 3 subcomponentes. Uno es el centrismo, otro es la religiosidad y la tercera parte tiene que ver con tolerancia a la sexualidad no reproductiva. Antes de tocar esos 3 puntos dentro del tribalismo, quiero preguntarte una cosa, Avi. ¿Esto aplica a todos los países? Porque, por ejemplo, aquí en Venezuela, y sospecho yo que en los países socialistas, el tribalismo es más de izquierda. El que no está tan identificado con el país, el que no está tan identificado con la patria, suele ser más bien etiquetado como un derechista. Y, por ejemplo, en la época de Stalin, a los judíos se les llamaba cosmopolitas sin raíces y se les acusaba de ser de derecha por no estar lo suficientemente identificados con el país, que era la Unión Soviética. Entonces, a mí se me vienen a la mente algunos ejemplos donde más bien los tribalistas son los de izquierda y no los de derecha. Hay excepciones, supongo. Lo que diría yo es que
hay cierto nivel de relativismo con el tribalismo, porque el tribalismo es relativo a un cierto grupo de referencia. Puede ser un grupo étnico, y también en el caso de los regímenes izquierdistas que se apoderan de un país, ellos se apropian también del nacionalismo. Entonces puede haber disidentes derechistas, pero lo importante cuando estudiamos el tribalismo, y más específicamente, digamos, la religiosidad, es que es importante tomar medidas dentro de una población. Y una parte de la religiosidad, por ejemplo, es cuantificar la participación de un individuo en actividades organizadas religiosas, por ejemplo, asistencia a la iglesia. Entonces, si en un país como Venezuela, si piden con qué frecuencia alguien asiste a las misas católicas, en el caso de ser católico, si es evangélico, cuánto asiste a esa iglesia, lo que observamos es que es un buen indicador de orientación política. Los que asisten con más frecuencia, los que participan en más organizaciones organizadas religiosas, como la oración y congregarse con sus correligionistas, tienden a tener proclividades más de derecha. Claro, bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre distintos rasgos y si son de izquierda o derecha con Avi Tushman, que él es autor del libro Nuestra Naturaleza Política. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Avi Tushman, él es autor del libro Our Political Nature, en castellano es Nuestra Naturaleza Política. Esto ha sido un libro que ha dado mucho de qué hablar en Estados Unidos y otros países y que próximamente será publicado en castellano, y conversamos con su autor. Avi, tú entonces nos has venido diciendo en el segmento anterior que por lo general cuanto más religioso es un colectivo, más inclinado hacia la derecha es. Pero por supuesto, yo supongo que también hay sus excepciones, porque por ejemplo en América Latina, y yo sé que tú tienes mucha experiencia en América Latina, la teología de la liberación era altamente religiosa, pero también muy vinculada con la izquierda. Entonces supongo que se pueden dar combinaciones. Sí, hay excepciones, por supuesto, y hasta en la religión se habla de congregaciones que son más igualitarias o más conservadoras. Y se ha apropiado también, y dentro de las mismas ideologías religiosas que son exitosas, por ejemplo, en la cristianidad, hay partes del cuento con los cuales se identifican más los izquierdistas o los derechistas, partes diferentes de la narrativa cristiana, judía o de otras religiones, y por eso son ideologías que son exitosas más que ideologías simplemente políticas con los cuales se identifican solamente una parte de una población. Y lo mismo sucede con esa teología que usted ha mencionado, pero igual yo sospecharía que si midiéramos la frecuencia con la cual los cristianos conservadores asisten a misas y participan en oraciones, y si cuantificamos ese comportamiento, creo que observaríamos diferencias muy notables con respecto a sus contrapartes izquierdistas, liberacionistas. Luego, vamos a hablar de la desigualdad. Sospecho yo que la derecha tolera un poco más la desigualdad que la izquierda. Correcto. Ajá. Ahora, cuando hablamos de desigualdad, ustedes los politólogos nos suelen hablar de dos tipos de desigualdad. O sea, está la desigualdad o la igualdad de oportunidades y luego está la igualdad de condiciones. ¿Cómo se maneja también la derecha y la izquierda en eso? Porque, bueno, yo puedo aceptar la igualdad de oportunidades en el sentido de que todos somos iguales frente a la ley,
pero tolerar la desigualdad de condiciones en el sentido de que, bueno, yo tolero que haya ricos y haya pobres, aun si todos somos iguales ante la ley. En estos perfiles de derecha e izquierda que tú esbozas en tu libro, ¿cómo es esa tolerancia a esos dos tipos de desigualdad? Bueno, aquí en las ciencias sociales hay un gran problema y quisiera convertir esto en su programa, algo que no he escrito sobre el tema públicamente antes, pero por lo menos aquí en los Estados Unidos hay un gran problema dentro de las ciencias sociales y en particular en los últimos años o décadas realmente en lo que es la psicología social hay un ratio muy desigual de ideologías. Específicamente para cada 14 liberales hay solo un conservador en esta profesión. Y esto repercute mucho en la manera de ver el mundo y casi la gran mayoría de los psicólogos sociales y los científicos sociales por lo general están muy enfocados en lo que ellos ven como desigualdades en el sistema, en el ambiente, y quieren ver que la naturaleza humana es monolítica y que diferentes perjuicios como racismo que son sistémicos son la causa de las desigualdades que observamos en el mundo. Y lo que no quieren hacer es medir diferencias individuales o internas, y por eso no es tan popular la clase de investigación que de la cual forma parte mis investigaciones, porque hay muy poca tolerancia para la desigualdad en las ciencias sociales, y cuando medimos rasgos de personalidad que difieren bastante de individuo a individuo, y peor aún, tienen raíces genéticas, no es decir que sean predeterminados, pero son bastante estables a través de la vida, y como saben todos los papás, los niños nacen con su propia personalidad, y de eso toma forma y brota la parte más sofisticada como la orientación política. Entonces no es muy popular analizar las desigualdades individuales, ¿no? Sí. En las ciencias sociales. Más casi siempre buscan una variable externa ambiental, y de ahí ven cómo esa variable externa afecta promedios de grupos, y se pierde mucho en eso. Claro. Y mencionaste también otro rasgo importante que es la tolerancia al sexo que no busca la reproducción. Sospecho que la derecha es más reprimida y la izquierda es más liberada en cuanto al sexo. Bueno, se puede hacer estereotipo. Yo cuando hago esta investigación intento usar palabras que no juzgan tanto, pero es que se nota universalmente un poco menos tolerancia hacia esos actos sexuales que no son reproductivos de cultura a cultura, y me refiero a algunos, ¿no? Como es por supuesto la homosexualidad, la masturbación, hasta en las religiones más liberales como el budismo tibetano, el Dalai Lama, que es famoso por ser tolerante. También si uno le pregunta mucho qué opina sobre esos dos actos, pues no, él piensa que no son los mejores. Y hay otras religiones que por supuesto son mucho más estrictas, y hasta hay religiones donde en el caso de parejas casadas que piensan que todo acto sexual debe tener el fin de reproducir, y por supuesto
eso es una manera de controlar el flujo de genes y en esos sistemas es muy importante que se reproduzca cierto grupo étnico. Tiene prioridad, porque si lo que sucede funcionalmente es si los jóvenes no tienen ningún ¿cómo se dice? Ningún outlet, ninguna forma de expresarse sexualmente, si no pueden hacer esas cosas, Sí. pues tienen que casarse lo más pronto posible. Y en esas sociedades los mayores tienen más control sobre quiénes se casan con quién y siempre se usa para maximizar ciertas ventajas, puede ser económicas y políticas, pero también casi siempre se prioriza la reproducción de un grupo étnico o religioso. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación con Avi Tushman a propósito de su libro Nuestra Naturaleza Política. @Geandrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @Geandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Avi Tushman, él es autor del libro Our Political Nature, que próximamente será traducido al castellano bajo el título Nuestra Naturaleza Política. Avi, quiero dejar para este último segmento, hemos cubierto algunas de las diferencias entre rasgos que podríamos etiquetar como derechistas y rasgos que podríamos etiquetar como izquierdistas. Y quiero dejar para este último segmento una cuestión que aquí en Venezuela se ha discutido mucho, que es qué correlación hay con la inteligencia. Tú nos has mencionado algunos rasgos de la derecha, que es mayor religiosidad, mayor tolerancia a la desigualdad, un poco más de represión en sexo que no busca la reproducción estrictamente. ¿Qué nos puedes decir de la inteligencia? ¿Quiénes son más inteligentes? Sí, no hay mucha saliencia en la literatura sobre esa cuestión. Hay algunos estudios, pero la verdad no son tan interesantes porque no se ha encontrado una relación muy clara y mucho menos contundente entre la orientación política y la inteligencia. Aquí estoy viendo uno que se ha hecho en los Estados Unidos y se ha encontrado que hay ciertos hay dimensiones del conservadurismo que correlacionan con fuertes habilidades verbales, o sea, una parte de la inteligencia, y otras dimensiones del conservadurismo que correlacionen con habilidades verbales menos fuertes. Lo que sí se encuentra, y hay consenso sobre esto, es que la inteligencia correlaciona con opiniones políticas generales. Entonces, la gente más inteligente tiene perspectivas ideologías más cristalizadas, más coherentes. Bueno, otro estudio que se ha realizado sobre ese tema en Brasil encontró que esto también, que más inteligencia y también más interés en la política, ciertamente correlaciona con mayores opiniones políticas, con un poco más distancia del centro. Pero también se encuentra paradójicamente que los más inteligentes en ese caso tenían una posición más centrista o centro derechista. Entonces no hay una relación clara, hay diferentes fenómenos que suceden y también sucede lo mismo con el nivel de ingresos. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos y en la mayoría de los países muy baja correlación y casi nunca es estadísticamente significativa entre el nivel de ingresos y la orientación política. En Latinoamérica, un estudio del Latino Barómetro entre 18 países, miles y miles de encuestados, encontró que no hay ninguna correlación entre perspectivas izquierdistas y niveles de ingreso. Pero fue muy interesante que sí encontró unas correlaciones entre etnicidad.
y las tendencias políticas. Pero en cuanto a ingresos, no había ninguna correlación. Bueno, y supongo que los indígenas y los descendientes de africanos están más hacia la izquierda y los blancos, criollos y descendientes de los españoles están más a la derecha, ¿no? Eso es lo que siempre se ve en distintos países de Latinoamérica. Según este estudio, identificarse como indígena tenía una correlación muy fuerte, a eso de 0.7, Uh-huh. con apoyar partidos izquierdistas. Uh-huh. Pero según el estudio, los afro-latinos Uh-huh. no tenían una correlación fuerte con una tendencia que otra. Uh-huh. Y puede ser que en algunos países eso sí sucede, pero es un promedio de 18 países y puede ser que el tema no ha ingresado muy dentro de la política en esos países, como por ejemplo sucedió en Estados Unidos en los años 60, cuando se hizo uno de los asuntos más centrales en la política estadounidense, y uno de los dos partidos apoyó pues la legislación de derechos civiles y otro partido se opuso. Y hoy en día a eso de 80 del 90% de los afroamericanos apoya un partido político. Pero bueno, eso aparentemente es un poco diferente en algunos países latinoamericanos. Claro. Estereotípicamente, y te digo que esto es solo estereotipo, sí hay la imagen en los medios de comunicación de que la derecha es como más estúpida. Se ha manejado mucho, por ejemplo, que el coeficiente intelectual de gente como George Bush o Glenn Beck o otros personajes así de la política norteamericana, por ejemplo, es notoriamente bajo, mientras que personajes, bueno, como Clinton o Barack Obama tienen un CI, un coeficiente intelectual bastante más elevado. Nos has dicho que no hay mucha correspondencia, pero ¿de dónde vienen esos estereotipos entonces de que la derecha es un poco más estúpida que la izquierda? Sí, son exactamente esos estereotipos. Hay otra gente, por ejemplo Mark Stein, que usted ha mencionado, que es sumamente inteligente, Uh-huh. y el hecho de que no hay correlación entre los ingresos Uh-huh. y la orientación política, yo creo que habla muy fuerte, que si fueran, ¿cómo sería que la gente con menor CI estaría ganando también en esas profesiones de alta ganancia? ¿De dónde viene el estereotipo? Uh-huh. No lo sé. Hay mucho odio y mucho sesgo entre diferente gente yo creo que hay muchos derechistas también que piensan que los izquierdistas son naïves o ingenuos. maduros, ingenuos, eso, gracias, que son ingenuos. Y creo que son percepciones equivocadas por los dos lados. Creo que sí, ciertamente hay ingenuos por los dos lados y hay diferencias en inteligencias y también niveles de ingresos por los dos lados. Hay tanta gente rica que vota por los dos lados y tanta gente pobre que hace lo mismo, que no hay relaciones estadísticas, son percepciones desde una perspectiva limitada de cómo puede ser que esa gente tiene otra perspectiva moral que tengo yo. Debe ser una persona mala o ingenua o estúpida. Claro. Es una racionalización más que un hecho. Claro. Oye, Avi Tushman, muy agradecido por haber recibido esta llamada y esperamos con muchas ansias que este libro, Our Political Nature, sea traducido al castellano. Espero que bajo el título Nuestra Naturaleza Política. Muchas gracias, Gabriel. Un placer estar aquí en su programa. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Nos vamos con un tema de Cristina Aguilera, que es Nobody Wants to Be Lonely. Mi Twitter es @Andrade80.
que han encontrado una y otra vez es que entre el 40 y el 60% de la variación de las actitudes en una población son el producto de diferencias genéticas entre individuos, ¿no? Y el resto de la orientación política, la otra mitad de esa varianza, proviene de diferencias del medio ambiente, de la cultura, de cómo crecieron la gente. Y bueno, la conclusión de todo eso es que hay un componente que sí se influye por los genes y es un componente más grande de lo que mucha gente pensaba. Uh-huh. Esto también se ha hecho con la inteligencia, o sea, se ha querido saber cuánto de la inteligencia se lo debemos a los genes y cuánto se lo debemos al ambiente. Y la verdad es que yo ahí no tengo nada que objetar, pero donde yo sí objetaría a la gente que ha hecho esto con la inteligencia es cuando ha querido decir que hay razas humanas más inteligentes que otras. Pienso, por ejemplo, en Jean-Philippe Rochton, que era un científico que trató de hacer esto muchas veces. Te pregunto, en la cuestión de la ideología política, ¿hay grupos humanos que tienen más genes de derecha y hay grupos humanos que tienen más genes de izquierda que podamos dividir? La política es el primer libro que ahonda en la ciencia de lo que es la orientación política humana. Intenta explicar la estructura desde una perspectiva que compara entre culturas, por qué existe esa estructura y de dónde proviene, cuál es el origen evolutivo de los espectros políticos que corren por las poblaciones humanas. Bueno, pero uno podría decir que muchas ideologías son muy recientes, el comunismo, el nazismo. ¿Cómo podemos hacer una historia evolutiva si más bien parecieran ser fenómenos del siglo XX nada más? Si bien es cierto que hay ideologías que han surgido en los tiempos modernos, son reflexiones de rasgos de personalidad y también de corrientes históricas y del ambiente de esos momentos. Lo más importante es que hay algo más profundo ahí, debajo de las ideologías. Y sabemos, desde un punto... Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos. Ahora, hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy estaré conversando con Avi Tushman. Él es autor de un libro que en Estados Unidos ha tenido mucha circulación, se llama Our Political Nature. No ha sido traducido al castellano, pero hay proyectos para eso. La traducción sería Nuestra Naturaleza Política y, como digo, es un libro que ha tenido mucho impacto en las humanidades y en el tema de las ciencias políticas y de la genética, y con él estaremos conversando hoy. Saludos, Avi, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias, Gabriel. ¿De qué trata este libro, Nuestra Naturaleza Política? Nuestra naturaleza de vista científico, que el espectro político es un fenómeno universal. Por ejemplo, hay una encuesta enorme, una de las más grandes en el mundo, que se llama World Value Survey, una encuesta de valores mundiales. Y entre unos 20 años, los científicos sociales han encuestado a casi 500,000 de personas alrededor del mundo y aproximadamente el 80% de esas personas han podido ubicarse en el espectro político. Y dado que los encuestadores trabajan en muchos países autoritarios,
muchos de los que no respondieron probablemente consideraron que era más seguro no expresar una opinión política. Y eso asumimos porque en un país autoritario como Argelia, solo el 46% contesta. Y en países europeos orientales contesta un 77%, comparado con Europa occidental, donde el 88% de la población se siente cómodo ubicándose en esa escala. Y también han hecho la misma pregunta a profesionales, politicólogos, y en un estudio de 1.500 de ellos con respecto a los 40 y tantos países donde tienen una expertise, si podían arreglar los partidos políticos de esos países en un espectro izquierda-derecha, y todos virtualmente podían hacerlo sin problema. ¿Estos rasgos están en nuestros genes? Se puede decir que el factor más importante que influye en nuestra orientación política es las diferencias psicológicas individuales, es decir, rasgos de personalidad que son bastante estables. Y con respecto a los genes, para contestar más directamente la pregunta, sabemos cuando hacemos un análisis, y esto trata de muchos estudios de gemelos que remontan por lo menos en este caso de la orientación política a más de 40 años, y se han repetido exitosamente alrededor del mundo en esas décadas. Se puede medir lo que se llama la heredabilidad de esas actitudes políticas, de la orientación política,